Mañana le damos la bienvenida a Ramiro García Falconi, nuestro invitado para hablar de temas coyunturales del país, uno de los invitados favoritos además de la radio. Ramiro, hemos estado hablando de Asamblea Constituyente y yo veía con gracia un tuit que usted puso ayer que dice que los partidos políticos nombran a personajes para asambleístas cuyo único certificado en su hoja de vida es el certificado de nacido vivo, y estoy de acuerdo. Y siempre lo hemos discutido, pero por eso justamente es que yo estoy tratando de promover que si hay una constituyente bien hecha, haya una conformación mixta. ¿Cuál es su opinión de esa conformación mixta para tratar de que asegurarnos de que personas que sí representan a otros sectores de la sociedad, a la sociedad civil, tenga asegurado una voz dentro de esa asamblea? Buenos días, Ramiro. Buenos días, Carlos. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, a ver. Lo primero y de fondo es que tiene que haber una representación democrática. Si queremos un mínimo de legitimidad en una constituyente, tiene que haber una representación democrática. Es decir, tiene que haber asambleístas constituyentes elegidos por la ciudadanía. Pero antes que eso, primero tenemos que ponernos de acuerdo en constituyente ¿para qué? Si tenemos el mecanismo de enmiendas y reformas, es decir, todos estamos claros en que hay que cambiar puntos específicos de la Constitución y está perfecto. Ya, se lo puede hacer a través de enmiendas y reformas. Pero una constituyente implica reescribir completamente la Constitución. Es decir, ir hacia una nueva Constitución, teniendo una Constitución que todavía no cumple ni siquiera la mayoría de edad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Necesitamos una nueva Constitución? ¿O tenemos problemas específicos que tenemos que resolver a través de una reforma constitucional? Y eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque una constituyente, claro, políticamente se justifica cuando existe una ruptura sociopolítica de tal entidad, de tal magnitud, que requiere un pacto, un nuevo pacto social. Por ejemplo, la España de finales de los 70, cuando muere Franco, termina la dictadura, pues se entendía que haya una constituyente y una nueva constitución, de la cual ellos están muy orgullosos hasta ahora, pero ojo, ya han pasado 50 años de eso. O la Alemania de posguerra, después del Holocausto y luego del nazismo, bueno, pues se entiende que se necesitaba una constituyente y una nueva constitución. Pero pregunto yo, nosotros en el Ecuador, que vivimos una democracia y que salimos de la dictadura hace casi 50 años, bueno, ¿necesitamos una constituyente? ¿O el problema que tenemos es que, es decir, tenemos instituciones que funcionan, el problema es que funcionan mal? Para que funcionen bien, ¿necesitamos una constituyente? ¿O lo que estamos haciendo es, muy en la tradición constituyente latinoamericana, utilizar estas asambleas a efectos de lo que llama John Elliott, secuestrar institucionalmente al país? Es decir, mantenerle al país discutiendo temas constitucionales, temas genéricos, mientras no hay medicamentos en los hospitales públicos, mientras el crimen organizado sigue controlando un montón de espacios en el país, mientras la seguridad ciudadana está por los suelos, mientras las carreteras se caen a pedazos. Es decir, temas que de ninguna manera se van a solucionar a través de modificaciones constitucionales. En nuestro país, la palabra constituyente no es solo un término jurídico, es una alarma encendida. Suena a ruptura, a refundación, a borrón y cuenta nueva. Y por eso cada vez que un gobierno propone convocar a una asamblea de este tipo, las voces de alerta no tardan en aparecer. La iniciativa del presidente de abrir el debate sobre una nueva asamblea constituyente ha encendido el escenario político.
¿Hay una propuesta clara detrás o se trata, como algunos afirman, de una distracción sin sustancia jurídica? Uno de los críticos más contundentes de este intento es el doctor Ramiro García, un académico respetado. Su postura es clara. No se convoca a una constituyente porque me provoca, sino cuando hay ruptura, caos o necesidad ineludible. Bienvenido, abogado García, a este programa. ¿Cuál es el verdadero riesgo de convocar una constituyente sin agenda clara ni diagnóstico institucional riguroso? Mire, el problema, como usted lo acaba de señalar, es que no hay agenda. O sea, no es que no haya una agenda clara, no hay agenda. ¿Conoce usted, aparte de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que con eso todos estamos de acuerdo, pero que de ninguna manera eso justifica una constituyente? ¿Existe alguna otra propuesta de reforma constitucional tan estructural y tan de fondo que amerite reescribir la Constitución? Al menos que yo conozca, ninguno. Si no existe ojo, para que exista una constituyente debería haber un proyecto de nueva constitución en firme. ¿Conoce usted esa nueva constitución? Yo menos no. Entonces nos están llamando a una constituyente sin agenda, sin propuesta, sin un proyecto de nueva constitución, con ideas aisladas de reformas constitucionales que podríamos tramitarlas a través de enmienda y reforma, pero no a través de una asamblea constituyente. Entonces, claro, una asamblea constituyente se justifica, insisto, cuando existe un proyecto de nueva constitución. Es decir, vamos a reescribir la constitución y vamos a pasar a desde foja cero a una nueva constitución. La pregunta es, ¿dónde está esa nueva constitución? ¿O nos están llamando a una asamblea constituyente simplemente como un proyecto de, digamos, desgaste institucional, como un proyecto de acumulación política en donde vamos a estar un año y medio, 2 años discutiendo sobre una nueva constitución y posiblemente reescribiendo lo mismo que tenemos ahora? Ramiro. Entonces, la pregunta del fondo es, ¿para qué? ¿Cuál es la nueva constitución que se nos propone? Porque sin una nueva constitución no tiene sentido llamar a una nueva constituyente. Ramiro, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Siempre un placer conversar contigo y más aún estos temas de carácter constitucional. Mira. Seguimos punteros. Eso sí. Y con 3 sobre el segundo y 6 sobre el tercero y con un partido menos. Así que estamos bien a pesar de que nos critican por ahí. Ramiro, volviendo al tema, yo sí estoy de acuerdo en que se tenga que reformar la Constitución, definitivamente, sobre todo en la estructura. Pero todos estamos de acuerdo en eso. Sobre todo en la estructura orgánica de la Constitución. Hay que revisar varias cosas. En lo dogmático puede quedar más o menos igual, pero hay que buscar la fórmula de hacerlo. Por la vía convencional que dice la propia Constitución, terminamos enredados en los hilos de la política, del partidismo, de la estructura que ahora va a tener la nueva asamblea. En fin, considero, eso sí, de que tiene que haber una agenda, y en eso sí comparto contigo. O sea, ¿qué es lo que se propone? ¿Cómo se va a proponer? ¿Cuáles son las reformas dentro de esa estructura orgánica? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el estatuto de una potencial asamblea constituyente? Que eso sí lo puede proponer el presidente de la República. Y en coincidencia con lo que dice Carlos de Tomaso, que no sea 100% partidista la nueva estructura de la asamblea constituyente como fue la de Montecristi, sino que sea una estructura mixta en donde volvamos a los asambleístas funcionales que hubo en la época de los años 60, en donde también venían de otro tipo de representación, especialmente académica, que ilustren a esa asamblea constituyente y que sobre todo rompan la hegemonía del partidismo político para que se dé a luz una verdadera constitución, una constitución moderna, esa sí que dure para mucho tiempo, porque estas constituciones que nacen, que son engendros políticos, terminan durando el tiempo en que prevalecen políticamente sus creadores, Ramiro. Mira, Pocho, a ver, tenemos una constitución que todavía no cumple la mayoría de edad. Tiene apenas 17 años, ha sido una constitución que más allá de las críticas que puede haber, o sea, de hecho,
El propio correísmo, que es el que la engendró, en su momento la consideraba consideraba que había que cambiar, aunque en principio dijo que era una constitución que iba a durar 400 años. Bueno, pues, todavía no cumple 18 y ya la queremos cambiar. Aquí, y digo aquí no en el Ecuador, aquí en Latinoamérica, pues consideramos a las constituciones como una especie de plan de gobierno. Y la Constitución no es un plan de gobierno. Como dice Ferrajoli, la Constitución es un freno al abuso del gobierno. Es decir, la Constitución es una estructura que limita el autoritarismo. ¿Cuál es el problema que tenemos en Latinoamérica? Que consideramos que la Constitución es un instrumento de legitimación del autoritarismo. Y por eso es que acudimos a las constituyentes y estamos cambiando la Constitución dentro de una lógica refundacional que no tiene sentido. Y claro, ahora el problema es que así como elegimos asambleístas para la Asamblea Legislativa, pues vamos a elegir a los mismos para la Asamblea Constituyente. Es decir, una sarta de ignorantes que no tienen la más remota idea de lo que van a hacer y que a la final, como pasó en Montecristi o como pasó en Sangolquí en el 98, pues llega un proyecto ya escrito y todos a levantar las manos a autorizar eso, a aprobar eso. Eso pasó en Montecristi, eso pasó con la constituyente del 98 también. Así que no es que vamos a elegir a personas que van a aportar e inventar un nuevo pacto social. No, vamos a elegir a los mismos ignorantes con lo que tenemos ahora. Ojo, y vas a ver, mira tú, esta nueva asamblea. Yo estoy seguro que esta nueva asamblea legislativa va a lograr algo que resulta muy difícil. Y va a hacer, y de entrada, algo que es muy difícil, que es ser peor que la anterior. Porque si tenemos una asamblea legislativa actual que es de llorar a gritos, la próxima con seguridad va a ser peor. Y como dijo Carlos, pues, y repito, y puso un tuit que, claro, vamos a tener asambleístas que tienen un currículum cuyo único título certificado es el de nacido vivo, porque realmente no tienen ninguna formación de nada. Entonces, ¿qué podemos esperar de una asamblea legislativa así? ¿Y qué podemos esperar de una constituyente así? Mientras no exista un nuevo pacto social en donde la clase política de mierda que tenemos no nos ponga mejores candidatos, pues no vamos a tener no vamos a tener una mejor estructura. ¿Cuál es la porque, a ver, ¿qué es lo que se nos ha dicho? Es que tenemos una una constitución pro delincuente, y uno dice, bueno, ¿y en qué parte? O sea, dígame un artículo, uno que haya que reformar para mejorar la seguridad ciudadana. Y nadie me contesta. ¿Por qué? Porque no existe. Nos comen al cuento. Nos comen el cuento de que la constitución que tenemos es la que posibilita que exista delincuencia. ¡Mentira! Dígame un artículo, uno. Y no, entonces nos comen el cuento de que que necesitamos una nueva constitución, que hay que refundar el país. Y claro, luego viene el autoritario de turno, el que sea, a decirnos que ya tenemos patria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva constitución. Entonces, ahora, claro, como la constitución es un objeto de apropiación institucional, entonces hay que salir de la constitución correísta para ir a la constitución novoísta. Y a la final terminan reescribiendo lo mismo. Porque, acuérdese de mí, el 99% de lo que tenga la nueva constitución va a ser lo que consta en la actual constitución. Claro, cambiaremos 1 o 2% del contenido, pero el 99, 98, 97% va a ser exactamente lo mismo. O vamos a inventarnos un nuevo sistema. ¿Hacia dónde queremos ir? Ramiro, buenos días. Nos volvemos a ver. Estefanía Macías. Oiga, 2 comentarios. Uno, no está compartiendo en sus redes su camino a la salud. No lo he visto entrenando en sus redes. Digo nomás. Así es que yo no sé si ya sigue su seguimiento constante, su camino hacia la salud. Seguimos. Ya, pero no está compartiendo en redes. Hay que seguir compartiendo para que la gente se inspire. Y 2, usted, de alguna manera, la constituyente puede ser una oportunidad y un reto
dependiendo de la conducción política y el camino que se le dé. Pero definitivamente... ¿Oportunidad de qué? Escúchame. La pregunta aquí es, si no hay constituyente, ¿qué reformas inteligentes y posibles se pueden hacer? Si no es constituyente, ¿qué se puede hacer? Porque escucho cuando dice la gente que dice está a favor o en contra, quiero entender, si no es constituyente, yo no soy abogada, entonces necesito que tú me digas qué se puede hacer, porque necesitamos reformas, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es el camino? A ver, mira, Estefanía, lo primero que hay que entender es que los problemas que tenemos como país son problemas estructurales, sistémicos y específicos, y que eso no se cambia a través de una reforma constitucional. Por ejemplo, tenemos un problema muy serio en materia de administración de justicia. Tenemos un problema de mala selección de jueces, tenemos un problema de falta de evaluación permanente de jueces, lo que hace que muchos hagan o tengan la idea de que pueden hacer lo que les da la gana. Pero nada de eso se cambia a través de una reforma constitucional. Tenemos un problema de salud pública. Ojo, en ese momento hay las denuncias de que el Teodoro Maldonado está en manos del crimen organizado. ¿Cómo cambiamos eso a través de una reforma constitucional? No, todo esto se cambia a través de voluntad política de hacer las cosas diferentes. Pero claro, si no queremos hacer las cosas diferentes y queremos tener a la sociedad debatiendo temas constitucionales mientras las cosas siguen igual, o sea, lo que yo he dicho, ningún bache se tapa a través de una reforma constitucional, sino a través de el trabajo específico de las instituciones. Si lo que necesitamos es que las instituciones funcionen, porque tenemos instituciones que funcionan. El problema es que funcionan mal. Tenemos una administración de justicia, sí, que funciona mal. Tenemos un sistema de salud pública, sí, que funciona mal. Tenemos un sistema de seguridad social, sí, pero que funciona mal. Nada de eso lo podemos cambiar a través de una reforma constitucional. Ya es hora que exijamos que los gobiernos, que el gobierno que tenemos, este y el próximo y los que vengan, que se sienten a trabajar. Porque un poco la constituyente es como una forma de decir, bueno, a ver, derivemos el foco de atención de los problemas institucionales, estructurales y gubernamentales a la Asamblea Constituyente. Y claro, nos pasaremos ahí discutiendo si es constitucional o no la maternidad subrogada, si es constitucional o no, qué sé yo, inclusive temas que ya han sido aprobados, como el matrimonio igualitario. Perdón que lo diga, pero nos pasaremos un año discutiendo pendejadas en lugar de debatir los temas estructurales y de fondo, los problemas que tenemos actualmente y que requieren una actividad gubernamental específica. Pero si tuvieras la varita mágica, tenemos claro que algo hay que cambiar. Si tuvieras solo una cosa que cambiar, el Consejo de Participación Ciudadana, los jueces, ¿qué cambiaría? Si solo tuvieras una cosa que cambiar. A ver, uno de los temas de fondo es, más allá de la eliminación o no del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, uno de los temas es el quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de nombrar a las altas autoridades de control y justicia. Eso ya lo trató de hacer Guillermo Lasso a través de una consulta popular. Lastimosamente, él lo hizo en su peor momento de popularidad y la gente le dijo no. Pero sí, esa, por ejemplo, sería un cambio estructural que habría que hacer. Pero eso no justifica una constituyente. Pues. Eso se lo puede hacer a través de una reforma constitucional sin ningún problema. El problema de fondo, insisto, o los problemas de fondo, porque tenemos muchos, esos se solucionan a través de la actuación gubernamental adecuada y no a través de una reforma constitucional. Acá nos siguen comiendo el cuento de que cambiando la Constitución vamos a tener un mejor país, y no es así. O sea, que alguien me diga una reforma, de la Constitución que nos dé seguridad ciudadana. Y no existe. ¿Por qué? Porque no podemos tener seguridad ciudadana si tenemos, por ejemplo, una policía en Esmeraldas que ni siquiera tiene cuartel. Que le botan, que les echan de un hotel en el que estaban ahí por falta de pago. Si tenemos agentes de tránsito en las carreteras que actúan como extorsionadores, que hay que cambiar a los agentes de tránsito y poner a la policía a controlar. ¿Para qué? Para que no extorsionen a los del transporte pesado. O sea, esas cosas no las cambiamos a través de reformas constitucionales.
Para eso se necesita voluntad política y sentarse a trabajar. Ese es el problema que tenemos, que no tenemos autoridades que se sienten a trabajar. Eso es todo. La constitución de un país no es un papel sagrado ni un tabú político, pero tampoco debe convertirse en una servilleta sobre la cual cada gobierno dibuja sus caprichos refundacionales. No obstante, Ramiro, debemos preguntarnos si la actual constitución permite gobernar con eficiencia o si gobernar depende más de la voluntad política que del texto legal. La Carta Magna de Montecristi tiene excesos, contradicciones y zonas grises, sin duda, pero también tiene mecanismos para corregirse, enmiendas, reformas, ajustes. Si el problema es de diseño institucional, analicémoslo. Si hay derechos que deben fortalecerse, mejorémoslo. Si hay funciones que deben redefinirse, discutamos. Gracias por su tiempo, doctor García. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, sí, hay cambios que se pueden hacer y que se deben debatir, pero una constituyente solo se justifica si es que vamos a empezar de cero y vamos a reescribir completamente el texto constitucional. Porque de lo contrario, acudamos a las enmiendas o acudamos a las reformas. Y ya está. Ningún problema. El lío que tenemos es que pensamos que reescribir la Constitución, que en un 97% será exactamente lo mismo, nos cambia el país. Cuando lo que necesitamos es un rediseño institucional, para lo cual basta y sobra con voluntad política, es decir, sentarse a trabajar. Eso es todo, nada más. Eso es todo lo que le pedimos a nuestras autoridades gubernamentales que habrán sido reelegidas. Perfecto, siéntense a trabajar. Punto. Está muy bien, pero el problema es que no vemos visos de ese rediseño institucional. De hecho, si nos ponemos a ver la Asamblea Legislativa que se viene, es como para cogerse la cabeza y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Muchísimas gracias, doctor García. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. 9:44. El éxito empieza con la ubicación correcta. Numa Parque Empresarial se encuentra en el Nuevo San Borondón, con acceso directo a las principales vías de comercio del país. Tienen office bodegas, terrenos industriales, corporativos y comerciales, diseñados para potenciar tu empresa. Asegura hoy tu espacio en el epicentro